El día de hoy vamos a continuar con estas parábolas que hemos estado estudiando. Les comentaba aquí a los amados que estamos estudiando las parábolas de Jesús, pero no todas las parábolas, porque son muchas, sino las parábolas que tienen que ver con el reino de los cielos. Y nada más con un pequeño resumen, entender que el reino de los cielos pues no tiene que ver con un reino de esta tierra, sino es el reino de los cielos, ¿no? Y en eso falló el pueblo judío, porque el pueblo judío pensaba que Jesús al venir iba a quitar como a los romanos, iba a quitar todo el imperio, iba a quitar todo y él iba a reinar. Y eso sí va a pasar, pero no va a pasar ahorita, sino va a pasar después. Ahora, el reino de los cielos, cuando Jesús dice, el reino de los cielos no está allá, no está acá, el reino de los cielos está en vosotros, o cuando Jesús hablaba y decía que Él era el reino de los cielos, allí es donde mucha gente se confunde y dice, bueno, entonces ¿va a venir o ya vino? Y una parte ya vino, Cristo ya vino. Entonces, como Cristo ya vino, el reino de los cielos se puede vivir, pero dentro de los corazones de los que son realmente hijos de Dios. Esa parte es espiritual, o sea, el reino de los cielos sí se puede vivir, como Jesús diciendo, el que no sea como uno de estos pequeños no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Bueno, tienes que ser cristiano, tienes que ser nacido de nuevo, tienes que ser un hijo de Dios. ¿Y en qué sentido no se ha cumplido física o materialmente? Que en el libro de Zacarías o Ageo o Malaquías o los profetas, se habla que un día van a ser derribados todos los reinos y empezará algo distinto, pero eso habla de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Ese vendrá hasta que venga el fin de todas las cosas. Entonces, hay un cumplimiento parcial del reino de los cielos en nuestro corazón, que es lo espiritual, y lo material será al final de los tiempos. Entonces, como estas verdades, la verdad que no son sencillas, Jesús por eso cuando en las parábolas dice, es semejante al reino de los cielos, ¿no? Cuando habla de la parábola del sembrador, y ahorita ya vimos bastantes, la del trigo y la cizaña, la parábola de la fiesta, la parábola de la higuera estéril, o sea, ya vimos una serie de parábolas, bastantes parábolas, en las cuales todas nos llevan a entender, o Cristo lo que quería es que entendiéramos más el reino de los cielos. Y ocupaba ejemplos muy comunes y muy sencillos para que todos podamos comprenderlos. Ahora, eran tan comunes y tan sencillos en ese tiempo, pues porque Jesús vio agricultores, vio pescadores, pues vio el grano, el trigo, pero para nosotros que no somos judíos y no estamos en ese tiempo, somos más citadinos, generalmente los que estamos en esta reunión, pues nos cuesta trabajo entender, por eso hay que estudiar un poco la parábola, sin ser tan detallistas, porque la verdad que no nos interesa ser maestros en parábolas, sino nos interesa saber cuál es la esencia de lo que Jesús quiso decir, para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Y uno de los textos que nos ayudó mucho para comenzar es cuando el apóstol Pablo le decía a aquellos judíos de su tiempo, ¿no? Los judíos buscan señales, ¿no? Y eso vemos que el pueblo evangélico, muchas iglesias, son como muy místicas, ¿no? Buscan como cosas sobrenaturales, ¿no? A ver, pues donde levanten muertos, donde se sanen enfermos, o donde esto o lo otro, donde sienta calorcito, o sea, seguían mucho por situaciones como extrasensoriales, ¿no? Como místicas. Y eso es un error. Por eso el apóstol Pablo decía, bueno, los judíos buscan señales, pero el colombiano y el mexicano, el latinoamericano es muy místico también. O sea, buscan señales, buscan prodigios, buscan maravillas, buscan sanidades. Y no es que sea malo, sino que ese no es el énfasis de la predicación. Y luego Pablo dice, y los gentiles buscan sabiduría. Y yo veo que ese es el otro problema de la otra parte de las denominaciones. O sea, unas buscan cosas muy místicas y hay otra parte que buscan, híjole, te dicen tienes que estudiar hermenéutica, hebreo, griego, arameo, casi, tienes que tener todos los niveles, los cursos. Buscan mucha sabiduría, pero ¿saben cuál es el problema? Que muchos de los judíos del tiempo de Pablo y los gentiles del tiempo de Pablo no eran salvos. Y es lo mismo en las denominaciones actuales. O sea, mucha gente busca señales y cuestiones extrasensoriales, pero no han nacido de nuevo. Y mucha gente busca sabiduría y sí son muy doctos. Y hacen libros y comentarios y estudios muy profundos, pero el detalle es que no han nacido de nuevo. Entonces el conocimiento, como dice la Escritura, envanece, pero el amor edifica. Pablo termina diciendo en ese contexto, yo he decidido algo. Pablo era alguien muy letrado y muy estudioso, pero decía yo he decidido algo más sencillo.
Yo he decidido predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Ese es el contexto de lo que estamos hablando. O sea, nosotros no nos interesan ni las cuestiones místicas, ni el ser muy letrados, ni tener mucho conocimiento, sino lo que nos interesa es predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Cristo como el buen pastor, de Cristo como el pan que descendió del cielo, de Cristo como la resurrección y la vida, de Cristo como el camino, como la verdad, como la vida, de Cristo como el único que puede transformar nuestras vidas. Es Jesús el que puede hacer ese cambio. La religión no puede hacerla. El hombre no lo puede hacer. Un pastor no te puede hacer salvo. Un grupo no te va a hacer salvo. El único que nos va a llevar hasta el cielo, pues se llama Jesús. Probablemente hoy sea la última parábola del reino. Y como yo les dije en algún momento, hay tanto que hablar de Jesús, tanto, que bien podemos seguir con enseñanzas principales de Jesús, o con el mensaje a la iglesia del Apocalipsis, que es el mensaje final a las iglesias, o tanto como el sermón de la montaña o el sermón del monte, o las bienaventuranzas. O sea, hablar de Jesús es hablar toda la vida, y sigue siendo lo que dice el apóstol Pablo. Mientras que las religiones están titulándose en teología y en seminarios, y se hacen cada vez más eruditos, y hacen sus concilios y empiezan a pelear que si arminianismo y que si calvinismo y que si no sé qué, la gran mayoría de ellos ni siquiera son salvos. La gran mayoría de ellos ni siquiera sus vidas han cambiado. Sus familias están destruidas, sus matrimonios están disgregados, sus hijos están descarriados. Entonces, ¿para qué les sirve toda esa teología? No les sirve de nada, porque no han nacido de nuevo. Lastiman a sus ovejas, lastiman a los oyentes. Como dijo Jesús hablando de los fariseos, ni entran ni dejan entrar. Y nosotros estamos seguros, si seguimos hablando, como dijo el apóstol Pablo, de Cristo y de Cristo crucificado. Entonces yo quiero hacer una oración. Ocupemos esto como una introducción y una oración para la parábola que vamos a escuchar el día de hoy. Padre, pues te damos muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias porque ha sido de verdad pues una bendición poder estar pues abriendo tu palabra. Tú has abierto nuestro corazón, nuestro entendimiento. De verdad ayúdanos, Señor. Tenemos mucha necesidad y queremos que, como lo has hecho con las otras parábolas, de manera sencilla, tú nos hables lo que quieres hablar a cada uno de nuestros corazones. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Pues la parábola de la gran cena se encuentra en Lucas capítulo 14. Para los que estuvieron la semana pasada, recuerden que pues estábamos hablando de otra parábola que también es muy importante, que se encuentra en ese mismo contexto. Y pues todo lo que viene en Lucas 14, Jesús le está hablando a los fariseos. O sea, el contexto es que Jesús les está hablando a los fariseos. Ahora, a nadie le estamos diciendo aquí fariseo, pero sí nos conviene entender que lo más parecido a un fariseo, pues es la gente que busca a Dios. Mateo 23 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y creo que los que estamos en esta reunión tenemos algo en común. Hemos ido a una iglesia, hemos ido a un grupo. Entonces, la verdad que aunque suena fuerte, pues creo que nos conviene entender que nosotros no somos más parecidos pues a los pescadores del tiempo de Jesús, o no somos parecidos pues a los publicanos del tiempo de Jesús, sino lo que somos más parecidos todos los que estamos aquí reunidos, pues es ese grupo que buscaba a Dios. Porque al fin y al cabo los fariseos eran respetadísimos para el pueblo judío. De hecho, ellos hacían largas oraciones, hacían prosélitos, evangelizaban, daban limosna, daban diezmos, daban ofrendas. O sea, esa gente era impecable ante la ley externamente. El problema era su corazón. Entonces creo que sí nos conviene realmente valorar estas enseñanzas y poder aplicarlas a nuestra vida, porque mucha gente, contrariamente a lo que piensa, que Jesús les hablaba muy fuerte a los fariseos y no los amaba, es al contrario. Por cuanto los amaba, no quería que se engañaran. Y Jesús dijo una palabra que esa sí es muy fuerte. Dijo, al reino de los cielos van delante de los escribas y los fariseos las prostitutas y los publicanos. ¿Por qué dijo eso? Porque ellas, los prostitutas y los publicanos, se arrepentían para después poder creer. Y los fariseos no podían creer en Jesús porque no se arrepentían. Qué difícil es que una persona que va a una iglesia entienda que necesita arrepentimiento. Eso es muy difícil. Porque alguien que va a una iglesia, que hizo la oración mágica de acepta a Cristo, que no viene en la Biblia,
que vino, que ya es parte del servicio, como lo comentábamos, pues con algunos, ¿no? Predica, ¿no? Imagínate a alguien que predica, que es un anciano, un ujier de la alabanza, líder de jóvenes de dominical, pues ese va a decir, pues no, yo estoy bien, yo estoy en la gloria, ¿no? Bueno, Jesús le vino a predicar a esos. Entonces por eso era un shock, como diciendo, bueno, ¿cómo nos predicas a nosotros si nosotros, pues estamos bien, ¿no? Nosotros somos parte de la religión predominante en la tierra, ese era el fariseo. El fariseo eran los bautistas, pues. Eran los metodistas, eran los evangélicos de su tiempo, la gente de más renombre. Nicodemo era uno de los principales. Entonces, por eso es que tú puedes ver que la gran mayoría de gente que se convirtió no eran los que estaban buscando a Dios, sino eran los peores, eran los pecadores. Por eso es más fácil que entre al reino de los cielos alguien que no tiene nada de conocimiento de Dios. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque los que ya tenemos conocimiento de Dios, primero, ya hemos escuchado muchas cosas. Estamos muy entremezclados. Segundo, tenemos pésimos testimonios de los grupos a los que hemos asistido, la mayoría de nosotros. Tercero, hemos sido tropezados, hemos sido lastimados, hemos sido robados o esquilmados de alguna manera. Entonces, eso es bien complicado. Y la gente por eso ya no quiere buscar a Dios. Por eso es que es más fácil que una persona que no sabe nada, pues encuentre a Dios con más facilidad. Nosotros estamos incluso prejuiciados, con ideas preconcebidas. Es muy complejo realmente para alguien de nosotros, me refiero a cualquiera de los que estamos en esta reunión, realmente reconocer que Cristo diga, no, necesitas arrepentirte. Y Jesús en Lucas 14 es exactamente lo que está haciendo con los fariseos, pero con mucho amor, con mucho tacto, empieza a cuestionarles varias cosas. Ya la semana pasada hablamos de la parábola del mayordomo infiel, haciendo un pequeño resumen, es pues que básicamente la gente soberbia no va a poder entrar al reino de los cielos. ¿Los fariseos eran soberbios? Muchísimo. ¿La gente en las iglesias es soberbia? Muchísimo también. Predícale a un pastor, imagínate que tú le prediques a un pastor, te va a decir, ¿cómo crees? Yo fui al seminario, soy teólogo, soy ordenado, soy esto, yo a mí me discipuló John MacArthur, que te digo, John Piper o alguno de los famosos, o sea, difícilmente él te va a escuchar un mensaje así. Pero, pues Dios en su amor y en su misericordia, aún dijo estas palabras por si alguno se convirtiese. Y sí se convirtieron varios. No muchos, pero sí varios como Nicodemo. Ese es el contexto y por eso es importante explicar que estamos escuchando nosotros esta parábola, porque seguramente es muy aplicable a nuestras vidas. Hay que entender quién es Cristo, qué es lo que Jesús hizo por nosotros. Porque si tú vas a una congregación donde hay ciegos guiando a ciegos, pues no te conviene nada. Lo que te vas a hacer es más fariseo, más hipócrita, vas a tener tus pecados, pero te vas a llenar de conocimiento. Y otra vez, el conocimiento es el que va a estorbar a mucha gente para que entre al reino de los cielos. Por eso Jesús, lleno de amor, esta parábola es el contexto que estamos estudiando el día de hoy. Lucas 14, versículo 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Te das cuenta que la parábola habla del reino de los cielos o el reino de Dios? Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. La verdad que es una parábola muy fuerte. Y
Básicamente voy a mencionar 7 puntos, como lo hemos hecho, algunos puntos sencillos, para entender lo esencial. No nos interesa entender tantos detalles, sino lo esencial y lo que tiene que ver con nuestra vida. Pues creo que lo primero y la introducción es que son bienaventurados los que coman pan en el reino de los cielos. Es decir, va a haber personas que van a entrar al reino de los cielos y van a comer pan, y no se refiere al pan físico, sino se refiere al pan que descendió del cielo, que es el mismo Cristo, la misma palabra, el mismo evangelio. Es bienaventurado aquel que llega al reino de los cielos. A estas alturas, mucha gente queda bastante desencantada y hay gente que deja de asistir a las congregaciones, deja de buscar a Dios, pierde la fe. Y yo le he dicho a muchos de los presentes, si alguien te ha fallado, no es Dios, no es Cristo, no es el evangelio, no es la palabra, son los hombres. Entonces no tendremos tampoco pretexto en el día del juicio. Son bienaventurados realmente los que comen pan en el reino de los cielos. Y después de explicar, porque Jesús sí lo hace en esta parábola, ¿quién no va a estar en la gloria? O sea, ¿quién no va a entrar al reino de los cielos? Los que menospreciaron en este caso. Bueno, lo dice categórico Jesús, porque os digo que ninguno de aquellos hombres, ¿quiénes? Los que fueron convidados pero no quisieron, ellos no gustarán mi cena. Entonces, ¿cuáles son esos 7 puntos sencillos que yo quiero comentar? O sea, el primero es que la cena es la idea del reino de Dios en el futuro y en el cielo. O sea, la cena no es aquí. Como muchas denominaciones tuercen las cosas y que la cena y que o sea, no me refiero a la cena del Señor, sino me refiero a que la cena es pues la reunión, la congregación, la asamblea. No es eso. La cena es una idea futura del cielo, y quien va a estar ahí es Dios, y quien va a estar ahí realmente pues son los ángeles, y quien va a estar ahí pues es la gloria futura y la gloria eterna. Yo no sé tú, pero yo sí quiero estar ahí. O sea, la cena, la idea es que el reino de Dios va a ser servido por Dios mismo. Entonces yo creo que eso nos da suficientemente, mucha esperanza a los que estamos buscando a Dios o a los que ya son cristianos, como para decir todo lo que hemos comentado en las parábolas anteriores. No vale la pena nada de este mundo, lo de este mundo va a pasar, las posesiones materiales van a pasar, los conflictos van a pasar, los dolores van a pasar, los sufrimientos van a pasar, las enfermedades van a pasar, todo va a pasar, los grupos van a pasar, nuestra familia va a pasar, nuestra vida, todo va a pasar, pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Él es el alfa y la omega. Entonces creo que nos interesa mucho a los que en algún momento estamos perdiendo la esperanza o que estamos siendo atacados fuertemente por cualquier situación, entender que es bienaventurado aquel que llegue a esa cena. Y algo muy importante es que Cristo sí quiere que tú llegues, porque luego la gente dice, no, pero ¿qué tal si Cristo no quiere que yo llegue? O yo no soy de los escogidos, o yo no soy de los que sí, no sé qué. No, la cena es para todos. Tan es para todos, y la misma parábola lo explica, que unos primero fueron convidados y no quisieron. Y como no quisieron, después fue por otro grupo, y esos pues sí entraron, y después al final como quedaba espacio, o sea, ya fuerza a entrar a quien sea, que se metan todos. Y ahí es congruente el texto que dice, y lo hemos citado, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo. O sea, Cristo se dio por todo el mundo. Cristo murió por todos, pero no todos quieren. Cristo quiere que todos lleguen al reino de los cielos, pero no todos quieren. El problema no es de Cristo, el problema es de la persona. O como estamos comentando, puede haber una mala representación de Cristo, pero tampoco ese es el problema de Cristo. Porque al final Jesús te diría, bueno, tenías la Biblia, tenías la palabra, los mandamientos sabías cuándo reconocer un verdadero grupo y cuándo no, tenías la Biblia, la Biblia te decía cuándo huir, cuándo escapar. No lo hiciste, esa es tu responsabilidad también. O sea, Cristo te deja en la Biblia todo lo que tú tienes que hacer. Y claro, como lo comentaba hace poco con alguna amada familia, la parte de los hipócritas, la parte peor del infierno será de los que mal representen a Cristo. Jesús dijo que es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel por el que vengan los tropiezos. Entonces, evidentemente, pues Dios sí está airado contra la gente que mal representa a Dios. Pero la cena es la idea del reino de Dios. Ese es el primer punto. El segundo, aquellos que desprecian el llamado de Dios a la cena, piensan que tendrán muchas oportunidades de seguir despreciando ese llamado, pero otros ocuparán su lugar. Y esto es muy fuerte,
Esto es muy fuerte porque mucha gente juega al cristianismo. O sea, mucha gente dice, no, no pasa nada, yo al final de los días me arrepiento y ya se acabó, voy a vivir la vida. Eso le pasa mucho a los jóvenes, eso me pasaba mucho a mí, yo recuerdo en mi adolescencia. Y uno juega, como que juega el cristianismo y dice, no, no, mira, medio piso el mundo, la mitad del pie en el mundo y la mitad del pie con Dios. Y uno como que juega, pero no puedes jugar con fuego porque te quemas. Y nuestro Dios, como dice el libro de Hebreos, es fuego abrasador. Entonces, ¿quién se podrá pasar de listo con Dios? O sea, alguien pudiera decir, oye, pero ¿por qué hay tanta gente que es hipócrita, lo que comentábamos hace rato, y no le pasa nada? Bueno, tú ves que no le pasa nada, pero esos están muertos espiritualmente. A ellos se refiere la Biblia cuando dice, tienen nombres de que están vivos, pero están muertos. Ahora, no te puedes comparar con ellos. Mucha gente yo he escuchado, no, pero es el pastor en mi iglesia hace esto o aquello, o el hijo del pastor está con una novia, están en fornicación, o este y aquel. Uy, no, yo qué me espero si soy más nuevo. Uy, yo qué me espero si yo tengo menos conocimiento, menos capacidad. O sea, el problema es que nos comparamos con las personas. Y no nos debemos comparar con las personas, sino con Cristo. Porque tenemos que llegar a ser o estar a la altura del varón perfecto. Entonces, evidentemente, hay mucha gente que va a recibir el llamado de Dios, o prácticamente todos nosotros en algún momento vamos a recibir el llamado de Dios, o ya hemos recibido el llamado de Dios a nuestra vida, y ese es el segundo punto, que muchos tendrán esa oportunidad, todos tendrán esa oportunidad, pero muchos la van a despreciar, y otros van a ocupar su lugar. Y ahí viene esa parábola tan famosa de aquel hombre, ¿no?, que invitó a algunos para trabajar al principio de la jornada, y a otros más adelantito, y a otros casi al terminar, y a otros ya al final, ya todo les pagó igual, y entonces unos se enojaron contra otros y con el Señor, y oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué le pagaste igual? Y entonces el Señor de la mies, pues que representa a Cristo, dice, oye, pues si yo acordé contigo pagarte un denario, y a ti también, y a ti también, y a ti también, yo puedo hacer conmigo lo que yo quiera. Y es ahí la frase tan preciosa que la Biblia dice, bueno, es que muchos últimos serán primeros. Y habrá algunos que ya tienen muchos años y que ya tienen mucho conocimiento, pero al fin y al cabo hay que entender que no son los años tampoco lo que nos van a meter a la iglesia, al cielo. No es la experiencia, no es la capacidad, no es el conocimiento, no son los talentos, no son los dones, nada de eso es. Hay algunos que van a despreciar o están despreciando el llamado de Dios y otros ocuparán su lugar. Punto número 3, el llamado de Dios puede ser por un tiempo corto o puede ser por un tiempo largo. Y yo te quiero explicar esto. Yo no sé si tú has visto ese tipo de gente que pues toda su vida ha sido atea, toda su vida ha sido agnóstica, o toda su vida ha sido mal religioso, medio va a la iglesia católica o evangélica y medio que es cristiano, pero no hace las cosas bien obviamente y juega al cristianismo y de repente llega una enfermedad o algo, se murió y se acabó su vida. Y tú dices, Señor, no sé si te ha pasado eso por la mente. ¿Habrá tenido una oportunidad de arrepentirse esa persona? Bueno, el carácter de Dios, que es bondadoso y misericordioso, nos dice algo. Sí. Todos por lo menos en la vida tendrán una oportunidad de entender quién es Cristo. En la pandemia, pongo el ejemplo, no podían entrar pastores, no podían entrar líderes religiosos, ni nada. ¿Y quién les predicaba a esas personas? Pues el Espíritu Santo es suficiente. Entonces Dios no es malo, Dios le da una oportunidad a todas las personas. Pero algunos tienen más oportunidades, algunos tienen más llamados, algunos tienen eso de Dios que es tan bueno, que te ha llamado en la enfermedad, en la dificultad, cuando perdiste el empleo, cuando te quedaron mal y ahí Dios te ayudó, cuando te traicionaron y Dios te consoló, cuando sufriste un accidente y Dios te rescató. O sea, ese es el llamado de Dios. Puede ser por un día, semanas, meses, y puedo decir algunos de los presentes tal vez años. El llamado de Dios puede ser por largo tiempo, pero llega un momento en donde Dios dice hasta aquí. O nos morimos porque no decidimos bien entregar nuestra vida a Cristo, o llega un momento donde la Biblia dice, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Entonces, eso quiere decir que el día que el espíritu ya no contiende contigo, pues ya que te puede convencer de pecado, de justicia y de juicio, de nadie. Por eso no hay que jugar con Dios. El llamado de Dios sí se puede rechazar. Y tan así es que mucha gente, pues que en algún momento tuvo ese llamado de Dios, no le siguió. Hemos estudiado varios, como el joven rico, por ejemplo,
como aquel que dijo, no, pues deja que primero me despida de mi familia, no deja que primero esto o aquello. O sea, el llamado de Dios es para todos, pero no todos responden a ese llamado. Punto número 4, y esto es muy importante que lo comente. El llamado de Dios tiene que ver con recibir el mensaje correcto. No estamos hablando del tiempo que tú llevas conociendo, pues, de la religión, o un mensaje fraudulento o incorrecto, un mensaje, pues, que ni siquiera es mensaje. Creo que para los presentes queda más claro que el Evangelio de Cristo es arrepentimiento y fe, pero para muchas personas ni siquiera entienden esto. Algunos se han quedado con el mensaje corto e incorrecto del acepta a Cristo, o algunos se han quedado nada más con que alguien ore por ti, algunos han pensado que con el bautismo son salvos, algunos han creído que el evangelio es que te pidan dinero y que tú les des dinero a los pastores. O sea, esos son falsos evangelios. No, yo me refiero al llamado de Dios. Esta parábola habla del llamado de Dios respecto que entendamos cuál es el mensaje correcto, cuál es el evangelio. El mensaje de Dios predicado de una manera correcta, bajo la unción del Espíritu Santo, entendiendo que implica un precio, y el precio no es dinero, sino es nuestra vida, es nuestra alma, es nuestro tiempo, es nuestro corazón. Entender que Cristo no pide la mitad de nuestra vida o el 99.9% de nuestra vida, sino Él lo pide todo, porque Él lo dio todo por nosotros. Como Jesús dijo en la Escritura, el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por causa de mí, Jesús dijo, ese la va a hallar. O sea, va a hallar el propósito y el sentido de la vida. Y cuando tú entiendes el evangelio, y cuando entiendes lo mal que estás, y cuando entiendes que necesitas arrepentimiento, aún estando en una iglesia y aún creyendo que eres cristiano, cuando entiendes que el arrepentimiento es algo básico para después poder creer, y entiendes el precio, y entonces ahí sí rechazas el mensaje, ahí se puede contar como alguien que dice, no, ¿sabes qué, Dios? Esto está muy difícil para mí, yo no quiero, yo no puedo, yo prefiero jugar a la religión, yo prefiero el mundo, yo prefiero mi pecado. Bueno, Dios no obliga a nadie. Hay dos reacciones cuando uno escucha el verdadero evangelio. O lo abraza con todo el alma, entiende qué es lo que ha estado buscando toda la vida, o lo rechaza completamente porque es muy duro. En Juan 6 así lo dice la Escritura. Desde entonces muchos empezaron a dejar a Jesús. ¿Por qué lo dejaban? Decían, dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? Jesús sabía que el mensaje no era sencillo, pero va incluido con el mensaje y con la cruz, tomar la cruz, va incluido con la negación, va incluido con la adversidad y todo lo que viene en la vida del cristiano. Algo importante que Jesús dijo. Al final de los evangelios dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como diciendo, no eres tú, o sea, tú no vas a estar solo, yo voy a estar contigo. Por eso el mensaje en el Antiguo Testamento es muy precioso, ¿no? Por torpe que seas, no te extraviarás, porque yo estoy contigo. Yo voy contigo, yo te voy tomando de la mano, yo te voy enseñando, yo te voy encaminando. Ok, necesitas arrepentimiento, vamos a arrepentirnos genuinamente. Necesitamos morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros, pues vamos a morir a nosotros mismos. Para que, como decía Pablo, para que ya no viva yo, sino Cristo viva en mí. Como hemos hablado en tantas y tantas parábolas también que hemos escuchado por acá, para que tu cargo en tu religión, para que tu reputación, para que tus experiencias, tus años no valgan nada, y digas como el apóstol Pablo, todo lo he tomado por basura con tal de conocer a Cristo. Y de verdad que es mejor arrastrarse y llegar al final al cielo, pues que ir corriendo velozmente al infierno, pensando que somos algo, pensamos que somos cristianos, que somos salvos porque estamos sirviendo, porque tenemos experiencia, porque tenemos años, por todo lo que te he comentado. Creo que ese es el mayor error que la gente comete. Y de verdad, yo creo que Dios nos está hablando. Rechazar a Cristo no es cualquier cosa. Rechazar el Evangelio de Cristo no es cualquier cosa. Punto número 5. Si lo ves así, es un juicio de Dios a los que desprecian su llamado. Es un juicio de Dios. Cuando dice la palabra, pues que el mismo Cristo dice, bueno, pues que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. El que ya no va a entrar, el que ya no va a poder. Eso aplicaría probablemente a alguien que ha jugado mucho con el cristianismo,
alguien que sí realmente fue cristiano y que despreció lo de Cristo, o un falso maestro, un falso profeta, un falso pastor, esos sí tienen un problema gravísimo con Dios, gravísimo. Pero mucha gente sí está llevando a muchas almas al infierno, por su mal testimonio, por su mal ejemplo, por su mal carácter. De verdad, con cuánto temor digo esto, pero si es un juicio de Dios, cuando una persona ha despreciado, ha pisoteado lo santo, ha pisoteado a Cristo. Y esto me lleva al sexto punto. Ya dijimos que Jesús le estaba hablando a los fariseos. Los fariseos ya dijimos cómo eran muy avaros, eran muy soberbios, muy materialistas, les gustaba el ego, les gustaba el yo, su figura, su nombre, la importancia. No les importaba a Dios, obviamente. Y aún en el nombre de Dios hacían cosas atroces. Mis amados, yo tengo que decir esto con mucho temor, que Dios nos guarde de poder convertirnos en fariseos modernos. A veces sí podemos ver con claridad que otros hacen daño, pero que nunca podamos nosotros decir, Señor, yo convertirme en un fariseo, yo convertirme en alguien que haga daño a otras personas, en alguien autoritario, en alguien que lastime, en alguien materialista, en alguien avaro, en alguien con esas características. No, Señor, líbranos de eso. Y ese es el contexto de lo que estamos leyendo de Lucas capítulo 14. De esos fariseos, seguramente después de escuchar estas enseñanzas, quedaron completamente molestos, enojados. Pero a mí me gustaría siempre pensar que de todos ellos, uno o dos, alguien por ahí recibiría el evangelio, recibiría el mensaje. Y yo no sé ustedes, mis amados, pero yo por lo menos a mí Dios sí me rescató de la religión, me rescató de una manera vana de vivir, ya en un grupo, yo pensando que era cristiano. Y por eso siempre que predico esto digo, pues sí, creo que el peor pecado no es ni robar, ni matar, ni mentir, que sí son malos, obviamente. El peor pecado es ser hipócrita. El peor pecado es pensar que es cristiano uno y no lo es. Por eso cuando Pablo perseguía a los cristianos y Jesús se encuentra con Pablo en el camino, le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y creo que todos los que en algún momento nos hemos dicho cristianos, pero no hemos vivido el cristianismo, somos perseguidores de Cristo. Y eso es un pecado terrible. Porque el que es ateo, pues él no sabe. El que es borracho, pues es borracho. El que es mujeriego, el que es adúltero, pues lo es, no entiende. Pero el que tiene conocimiento y hace lo malo, ese tiene realmente mucha sangre sobre su cabeza. Ahora, ¿por qué cito a Pablo? Porque Pablo ni estaba buscando a Jesús. O sea, Pablo no estaba buscando a Jesús, pero Jesús sí estaba buscando a Pablo. Y él entendía su necesidad. ¿Podrá haber aquí un Pablo entre nosotros, un Saulo que se convierta en Pablo? Tal vez sí. Y me gustan mucho las palabras que Jesús le dice a aquel discípulo que guía a Saulo y le dice, porque instrumento escogido me es este, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Y esa es la vida de un cristiano, no solamente de Saulo, esa es la vida de un cristiano. También sería incorrecto de mi parte decirte que el cristianismo es sencillo, que es fácil. No. El cristianismo es un camino cuesta arriba, el cristianismo es un camino de mucha piedra, de mucho estorbo, de mucho obstáculo. Pero Jesús va contigo. Jesús no te deja, Jesús no te desampara, Jesús está guiándote. Y cuando te vas haciendo a un lado al que no es correcto, toma su vara y te corrige. Y cuando te vas al otro lado también. Fue lo que le dijo Dios a Josué. Mira, yo voy a estar contigo así como estuve con Moisés, pero si no te apartas ni a derecha, no te apartas ni a izquierda, y sigues mi palabra, mis mandamientos. Y como Jesús dijo, el que me ama guarda mis mandamientos y no le son gravosos. Un hijo de Dios guarda los mandamientos no porque tiene que guardarlos, porque la religión le impone, porque eso de la religión es muy duro, es muy difícil. El que ama a Jesús guarda los mandamientos. ¿Por qué? Porque no quiere ofender a Jesús. Porque entiende que cada que peca es como clavarle a Jesús en el brazo, en la mano, en los pies, la corona de espinas, el látigo, los clavos, que sufre Jesús con cada pecado que nosotros cometemos o cometimos. Por eso el Hijo de Dios se guarda en santidad, porque ya no quiere crucificar otra vez a Jesús en ese sentido, porque ya no quiere dañar más su nombre.
Y es importante que entendamos que los fariseos vieron a Jesús clavado en la cruz y ni se inmutaron, ni les dolió, ni les interesó. Antes se burlaron y dijeron: si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Meneaban la cabeza los soldados, los fariseos. ¿Se habían salido con la suya? O eso parecía. Pero ya estoy terminando la enseñanza. Te quiero decir algo. Muchos de los fariseos, o probablemente algunos de los que estaban en ese espectáculo tan terrible en la crucifixión, probablemente estuvieron en esa plática de Lucas capítulo 14, cuando Jesús con tanto amor les dijo: no sean soberbios, no sean vanagloriosos, no busquen los primeros asientos, no busquen su reputación, no busquen su posición en la religión, en la anterior parábola que estudiamos, y en esta, diciendo: mira, estás despreciando el mensaje, estás despreciando al mensajero, estás despreciando al Mesías. La verdad que esa gente en el infierno tendrá una conciencia abierta y habrá dicho: tuvimos a Cristo mismo, al Mesías, tuvimos a Dios hecho carne entre nosotros, y no solamente lo despreciamos, sino que también lo lastimamos, hablamos mal de Él, lo enjuiciamos injustamente, lo traicionamos, lo matamos. Qué terrible será aquel día para todos ellos. Y para todos nosotros igual. A mí me gusta siempre entender que es una alegoría, lo sabemos, pero cuando dice Isaías que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, bueno, entendemos que todos participamos también de eso. Cuando dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como escondimos de él el rostro, fue muerto por nuestros pecados y por nuestras iniquidades. En un programa hace muchos años estaba un conductor que en Estados Unidos es muy famoso, se llama Larry King, y tenía un programa que se llama Larry King in Live, en vivo, e invitaba a celebridades y todo. Y un día invitó a Deepak Chopra, que es como un gurú de la nueva era, del yoga, de la meditación trascendental. Invitó a un cura católico, invitó a un judío, e invitó a John MacArthur, que es un pastor pues muy conocido en nuestro planeta. Y entonces la pregunta era: ¿quién mató a Jesús? Pues el metafísico, que es Deepak Chopra, dijo: bueno, pues es que Jesús no murió porque murió su cuerpo, pero no sé qué. O sea, él lo habla a un nivel de otro tipo, ¿no? Está en otro lenguaje. Y cuando llega con el cura católico, pues es cura católico, apostólico y romano, imagínate lo que representa. Pues de alguna manera decía: ¿fueron los romanos los que mataron a Jesús? Bueno, pues los romanos siguieron indicaciones de los judíos, y a un lado de él estaba el judío. Entonces cuando le dicen al rabino: ¿y usted qué dice? Bueno, pues es que nosotros no teníamos conocimiento, y cada quien como que se echaba la culpa, nadie quería tomarla. Y cuando llegó el pastor, en lugar de que diera una respuesta pues más convincente, a mi parecer, ahí está la entrevista en internet, él empieza a hablar algunos textos que son interesantes, pero yo me di cuenta que también quedó corto en su respuesta. Y te comento esto porque la Biblia dice, claro, algo muy categórico, y tenemos que entenderlo, mis amados. Realmente no fueron los romanos, no fueron los judíos, no fue el Sanedrín, no fueron los fariseos. Fueron nuestros pecados los que mataron a Jesús. Cada uno de los que estamos aquí, fueron nuestros pecados los que mataron a Jesús. Fueron nuestras mentiras, fueron nuestros celos, fueron nuestros robos, fueron nuestras contiendas, fueron nuestras amarguras, fueron nuestras cobardías, fueron nuestras torpezas, todos los pecados de cada uno de nosotros mataron a Cristo. Y Jesús lo hizo por amor. Por eso alguien que realmente ha nacido de nuevo, te digo algo y con sinceridad, difícilmente va a pensar en pecar otra vez, porque sabe lo que costó eso en la vida de su maestro. Y alguien que de continuo está pecando y cayendo en pecado y pecado y pecado, no entiende, todavía no valora realmente lo que Jesús hizo por su vida. Y sí quería comentarlo en este punto, para que tú entiendas que no es lo mismo conocer de Jesús que conocer a Jesús. No es lo mismo conocer el Evangelio de Jesús que haber sido transformado por el Evangelio de Jesús. Y yo creo que esa es una gran encomienda que tenemos todos los presentes, porque las enseñanzas creo que han sido muy bendecidas, pero si no hay una transformación en nuestra vida, de nada sirve. Estaremos acumulando información, estaremos acumulando
conocimiento, y tú dirás, pásame las grabaciones, y que de verdad ahí está, yo se les he dicho, ahí están, y escucha todas, pero ¿qué produce esto en tu vida? ¿Qué cambio hay en tu vida, en tu corazón, en tu mente? Si no hay un cambio, entonces tal vez no somos mejores que los fariseos de Lucas capítulo 14, y lo digo como una reflexión ya casi final. Es muy interesante en este último punto los motivos que la gente tuvo para despreciar la invitación de Cristo o de Dios. Uno dijo, pues es que acabo de tener una hacienda, y ¿qué expresa la hacienda? Pues el amor en lo terrenal. ¿Es malo tener una casa? No, para nada. ¿Es malo tener un vehículo, tener propiedades? No, ese no es el problema. El problema es que si eso ocupa el primer lugar en tu vida, es amor a lo terrenal. Esa persona o esas personas amaron más lo terrenal. ¿Está llena la iglesia de gente materialista? Sí. Está llena de gente materialista, y los líderes son los primeros. Por eso Cristo, obviamente, a esos no puede dejarlos entrar. Segundo, alguien dijo, no, es que he comprado unos bueyes. ¿Cuál es el problema con los bueyes? ¿Para qué son? Pues para trabajar. ¿Es malo trabajar? No, el que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Pero ¿cuál es el problema en ese contexto? Los afanes. Los afanes, mis amados. No, es que no tengo tiempo para buscar a Dios. No, es que esto y esta otra ocupación y esto. Este es el siglo de los afanes. No hay tiempo para buscar a Jesús. No hay tiempo para hacer un alto y ver cómo está nuestra vida y ser transparentes delante de Dios. Los afanes opacan el amor, opacan la palabra, la ahogan, como esa parábola que también estudiamos, la semilla que cayó entre esas zarzas ahí, entre esos espinos. Las riquezas y los afanes de este siglo ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y tercer punto, cuando alguien dice, es que me acabo de casar, pues no es malo casarse tampoco. Lo digo aquí para los solteros, allá también si hubiera solteros, no es malo casarse, de verdad. Y yo lo he predicado y lo he hablado. La voluntad de Dios es que todos se casen, pero en el Señor. Que todos se casen, pero en el Señor. Ahora, ¿cuál es el asunto de esto? Las cuestiones sentimentales. Mucha gente ama más a su madre, ama más a su padre, ama más a su esposa, ama más a su novia, ama más su trabajo, ama más lo que sea, pero no ama a Cristo. Y el que ame más madre, padre, hijo, hermanos, trabajo, su propia vida, no es digno de mí. Por eso es aquel que dice, es que me acabo de casar. Pues el problema no es ese, sino el problema es que por esa razón, que era una excusa, era un pretexto, es idolatría. Es que nosotros juzgamos mucho al católico que porque tiene ídolos y muñecos. No, el evangélico es más idólatra. Idolatra el ministerio, idolatra al pastor, idolatra a los hermanos, idolatra a su grupo, idolatra su trabajo, idolatra su servicio, idolatra muchas cosas en el mismo templo y también cosas materiales en el mundo. La idolatría es en el corazón. Cuando tú pones a algo arriba de Dios, eso es idolatría, y eso es pecado delante de Dios. Y hay que arrepentirse, y hay que quitar esos ídolos, y hay que poner a Cristo en el lugar que le corresponde, que es en el centro del corazón, en el primer lugar. Se dice fácil, pero si tú te analizas y escudriñas, esas cuestiones sentimentales, y más para los latinos, son bien difíciles. Son bien difíciles. Y termino con esto. ¿No te llama la atención? Hay una explicación muy sencilla de esta parábola. Pues sí, a los suyos vino y los suyos no la recibieron. ¿En qué sentido? No en recitar una oración mágica, sino no recibieron el evangelio de Cristo, no recibieron la reprensión, no recibieron todos los mandamientos, no recibieron la persona de Jesús. No recibieron a Jesús, no recibieron su evangelio. Pero aquellos que sí recibieron todo esto que acabo de mencionar, los hizo hijos de Dios. El pueblo judío, la mayoría despreció a Jesús y le dio apertura para que todo el pueblo gentil que somos nosotros podamos entender quién es Cristo, arrepentirnos y creer. Pero también hay un contexto muy interesante en este último punto. ¿A quién fue Dios? ¿A quién mandó al siervo? A los caminos y a todos en esta parábola. Pues fue por los pobres, fue por los mancos, fue por los publicanos, fue por las prostitutas, fue por los gentiles. En otras palabras, para el judío y el fariseo que estaba escuchando Lucas 14, que es lo que estamos estudiando, fue por los impuros.
Era un impuro, era algo tan terrible que tú recuerdas cuando Pedro entró en una confusión como diciendo, es que yo nunca he comido algo impuro, yo nunca he comido algo sucio, yo no he comido algo corrompido, porque para los judíos había mandamientos extrasanitarios que tenían que cumplir, y entonces Dios le dice a Pedro, no llames impuro lo que yo he santificado. Porque entonces era la apertura para que este evangelio fuera predicado a todo el mundo. Así estaba desde el principio. Cuando Dios le dice a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, estaba pensando no solamente en él, sino en las generaciones futuras, en Cristo, y en Cristo hubo apertura para todo el mundo. Pero también es interesante en esta parábola que los peores, que los más pobres, que los últimos, que los que nadie quiere, que los relegados, esos son los que van primero delante del reino de los cielos. ¿Qué puedo decir, mi amado? Aquí está un impuro, aquí está un pecador, aquí está uno que fue el peor de todos, pero que Jesús limpió esos pecados, que Jesús rescató. Y eso es lo que quiere Jesús con cada uno de nosotros. Por eso es que es difícil que alguien que va a una iglesia pueda entender esto, porque él puede decir, pero es que esto es para los nuevos, es que esto es para los que no van a la iglesia, es que esto es para nosotros. Esto es para nosotros. Porque si no nos arrepentimos de nuestros pecados, habiendo pecado obviamente, no vamos a entrar al reino de los cielos. Y la última enseñanza que da esta parábola, que a mí se me hace fortísima, ya para los cristianos, aquel que ha nacido de nuevo por su gracia, en su misericordia, vive en santidad, libre del pecado, libre de pasiones, aquel que ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos, así dice Pablo, los que son de Cristo, solamente esos, han crucificado sus pasiones y deseos, solamente esos. Lo dice la Biblia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Me enseñaron que no se podía hacer de limpio corazón, porque Jesús dijo que sí. Y dijo que inclusive nada más esos van a ver el reino de Dios, nadie más. Y otros textos más que no es la idea de la enseñanza el día de hoy. Bueno, de aquellos que han nacido de nuevo por la gracia de Dios, sostenidos por la mano poderosa de Dios, hay una enseñanza que a mí me hace temblar, toda esta parábola, pero esta última enseñanza más. Y la enseñanza es, cuidémonos, porque Dios nos puede sustituir. ¿Y por qué nos puede sustituir? No como algunos dicen, porque a Él le place y Él es soberano y te quita y te pone. Sí, Él es soberano, pero la soberanía no es tiranía. Él nos puede sustituir, dice esta parábola, si nosotros nos descuidamos, si nosotros rechazamos la invitación, si nosotros despreciamos. Y ponlo en lo natural. Si una prima tuya, una tía tuya o algún familiar cercano te da una invitación a su boda, mira, nada más invité a bien pocas personas, pero tú eres bien especial para mí. Y tú agarras la invitación y la tiras por ahí. Agarras la invitación y la rompes, o la dejas ahí sucia, la pisotean los animales, perro, gato en tu casa, y ahí está, y arrumbada, y nada más entras con invitación, y se te olvida el día de la fiesta y de la boda. Qué menosprecio, ¿no? En lo humano. Imagínate si menospreciamos este llamado de parte de Dios. Por eso Jesús dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque pocos realmente valoran a Cristo. Y piénsalo así, si teniendo a Cristo de carne y hueso lo mataron y lo rechazaron, tú y yo que no lo vemos, realmente sí se requiere una fe sincera, sencilla y clara para poder seguir a Cristo. Alguno querrá, no es obligatorio. Es un privilegio, es una invitación. Y a mí me gustaría que pudiéramos cerrar nuestros ojos y poder pensar por un momento en esta parábola. Hubo muchos que menospreciaron el mensaje de Cristo. Pero los lugares no se desperdician, mis amados. Los lugares no se desperdician. Y dijo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae de allá de México algunos pobres, algunos mancos, algunos cojos y algunos ciegos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Los mancos creo que entendemos bien, el imposibilitado,
físicamente, pero aquí hay muchos mancos también, que con nuestras manos hemos hecho impurezas, con nuestros pies, muchos cojos, porque no podemos caminar el camino de santidad sin Cristo, y muchos ciegos, porque teniendo ojos no vemos. He decidido seguir al Cordero de Dios por los caminos donde Él anda. Quiero pisar y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. He decidido seguir al Cordero de Dios por los caminos donde Él anda. Quiero pisar y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Señor. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Porque he decidido seguir al Cordero de Dios por los caminos donde Él anda. Quiero pisar y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. Porque he decidido seguir al Cordero de Dios por los caminos donde Él anda. Quiero pisar y sobre un monte alto levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Eres todo para mí, Jesús. Eres todo para mí, Jesús. Señor Jesús, yo te ruego, pon colirio en nuestros ojos para que podamos ver primeramente nuestra condición y podamos arrepentirnos y poder creer, y
poder entrar al reino de los cielos. Y como quedaba más espacio, por acá también se vino a Colombia y en todo el mundo, porque dice, ve por los caminos y por los vallados, y ve por donde sea, a donde sea, hasta lo último de la tierra. Esa es la idea. Y fuérzalos a entrar. No se refiere obviamente que obligues a alguien, sino la idea de fuérzalos a entrar es, tú invita a quien sea. Llámalos, invítalos, no hagas distinción de clase, de persona. No, si es pobre, si es rico, si es preparado, si no sabe, si es indocto, si está en el mundo, si va a una iglesia, no importa quién sea, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Para que se llene mi casa. Son bienaventurados los que coman pan en el reino de los cielos. Señor, no merecemos estar aquí. Yo por lo menos lo entiendo, yo no merezco estar aquí, Señor. La verdad, yo no sé qué viste en mí, qué viste en nosotros. Probablemente mucho pecado, mucha necesidad, Señor. Fariseísmo en ocasiones, una religión pero sin Cristo. También mucha necesidad, ¿por qué no decirlo, Señor? Corazones lastimados, corazones con amargura, corazones con celos, con envidias, con mentiras, con lujuria, con avaricia, con muchos pecados, Señor. Y tú te compadeciste, Señor, de todos los que estamos aquí, los que estamos escuchando esta enseñanza. Gracias, Señor. Gracias porque, la verdad, si fuera por nosotros no estaríamos aquí, Señor. Y a veces tú nos has forzado. Gracias por eso, Señor. Gracias porque el día que dijimos no quiero, tú ahí estuviste presente. Tú nunca nos has fallado. Tú nunca nos has lastimado. Y nunca nos vas a fallar, Señor. Ayúdanos a acercarnos con un corazón limpio, sincero. Sí dañado tal vez, Señor. Pero aunque esté dañado, Señor, tú puedes hacerlo de nuevo. Tú puedes limpiarlo. Tú puedes restaurarlo. Quita inclusive el corazón de piedra y pon el de carne, como dice tu palabra en Ezequiel. Rocía esa agua limpia, tu palabra. Cámbianos, múdanos en nuevas personas, Señor. No queremos ser los mismos. No queremos ser iguales, Señor. Gracias por tomarnos en cuenta, Señor. Y esto que es pequeño e incipiente es importante y grande en el reino de los cielos. Creemos, Señor, yo lo creo firmemente, que estamos siendo invitados de manera personal por ti a esta gran cena, Señor. Que ninguno de nosotros la desprecie. Yo te lo ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos toda la gloria y la honra a ti. Amén